Lo que estás a punto de escuchar realmente pasó. Yo soy Sara Vega y esto es Crímenes Reales, porque detrás de cada caso hay personas reales que merecen ser recordadas. I just gotta wait. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. La historia de hoy es una de esas que me dejó pensando durante días. Porque cuando escuchamos sobre asesinatos, normalmente buscamos una razón. Celos, venganza, dinero, odio. Algo que nos ayude a entender por qué pasó lo que pasó. Pero este caso es diferente. Porque cuando uno estudia lo que ocurrió, llega un momento en que la pregunta deja de ser ¿por qué la eligieron a ella? Y se convierte en ¿cómo dos adolescentes llegaron a pensar así? Y eso es precisamente lo que hace tan aterradora esta historia. Hoy vamos a hablar de Cassie Jo Stoddard. Ella era una joven de 16 años que vivía en Pocatello, Idaho. Pocatello es una ciudad relativamente pequeña, conocida como la capital de las sonrisas de Estados Unidos. Es el hogar de la Universidad Estatal de Idaho. Y cuando uno ve fotografías de la zona, parece el tipo de lugar donde todos se conocen. Calles tranquilas, vecindarios familiares, un lugar donde los padres dejan salir a sus hijos sin imaginar que algo terrible pueda ocurrir. Y quizá por esto, esta historia golpeó tan fuerte a la comunidad, porque de verdad nadie esperaba algo así. Cassie nació el 21 de diciembre de 1989. Ella era estudiante de secundaria, tenía amigos, tenía su novio, tenía planes para el futuro, planes para una carrera. Y según las personas que la conocían, ella era una muchacha amable y responsable. No era problemática. Ella no estaba metida en situaciones peligrosas. Era exactamente el tipo de adolescente que cualquier padre espera ver llegar a casa después de las clases. Por eso resulta tan difícil aceptar lo que terminó ocurriendo. Ahora bien, para entender esta historia, también tenemos que hablar de los dos compañeros de escuela de Cassie, Brian Lee Draper y Tori Michael Adamczyk. Los tres asistían a la misma escuela. No era que eran desconocidos. Y eso es algo importante porque muchas veces imaginamos a los asesinos como personas completamente ajenas a la víctima. Pero aquí no fue así. Cassie conocía a Brian y Cassie conocía a Tori. Y esa confianza terminaría costándole la vida. Lo que más llamó la atención a los investigadores después del crimen fue descubrir que Brian y Tori compartían una fascinación muy intensa por las películas de terror. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Ver películas de horror no convierte a nadie en asesino. Millones de personas ven películas de miedo y de terror todos los años y nadie lastima a nadie. Aquí la diferencia es que Brian y Tori comenzaron a desarrollar una obsesión que iba mucho más allá del entretenimiento. Ellos no era que solo veían las películas, ellos las analizaban, hablaban constantemente sobre ellas y especialmente estaban fascinados con la película Scream. Y con el tiempo ellos empezaron a grabarse en video. Y cuando les digo grabarse, no me refiero a videos normales de adolescente. Estoy hablando de grabaciones donde hablaban sobre asesinatos, sobre violencia, sobre convertirse en algo más grande que ellos mismos, sobre la idea de ser recordados. Y mientras investigaba este caso, hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Porque cuando uno escucha a estos dos chicos en las grabaciones, no parecen personas hablando de algo real. Parecen personas hablando de una película. Como si la línea entre la ficción y la realidad se hubiera vuelto borrosa. Al final del video yo les voy a poner unos pequeños clips de estas grabaciones que hicieron estos dos chicos. Y esta parte del caso es una de aquellas que preocupa bastante, porque poco a poco ellos comenzaron a fantasear con la idea de cometer un asesinato. No por dinero, no por venganza, no porque odiaran a una persona en específico, simplemente porque querían hacerlo. Y eso de verdad que es difícil de procesar. De hecho, el mismo día que Cassie fue asesinada, Brian y Tori habían comenzado una lista que llamaban Death List, una lista de posibles víctimas. Imagínense eso por un momento. Mientras otras personas de su edad están pensando en deportes, en exámenes, en las fiestas del fin de semana, estos dos chicos se reunieron
a sentarse a escribir nombres de personas que podrían matar. September 22nd to 10:06. We're skipping our fourth hour. We're writing our plan right now. I'm just going to Cassie's family. She had number one. We have to stick with the plan. And she's perfect, so she's gonna die. Y aún con todo eso, nadie alrededor parecía comprender el peligro real que estos dos chicos representaban. Porque por fuera ellos seguían siendo dos adolescentes normales. Iban a clases, tenían sus amigos, vivían con sus familias, tal vez jugaban. Nada hacía pensar que estaban a punto de cometer uno de los crímenes más notorios de la historia de Idaho. Y mientras todo esto ocurría en silencio, Cassie seguía viviendo su vida sin imaginar que ya estaba siendo observada por personas que tenían planes mucho más oscuros de lo que cualquiera habría podido imaginar. Llegamos entonces al viernes 22 de septiembre del 2006, una fecha que cambiaría para siempre la vida de muchas familias. Ese fin de semana, los tíos de Cassie, Allison y Frank Contreras, iban a salir de la ciudad. Necesitaban a alguien que cuidara de su casa, de sus mascotas, y contrataron a Cassie para hacerlo. Era una tarea sencilla: pasar las noches del fin de semana, alimentar a las mascotas, vigilar la casa y listo. Nada fuera de lo común. De hecho, probablemente era una oportunidad hasta agradable para un adolescente, porque iba a estar el fin de semana en una casa grande, un poco de independencia, iba a pasar unos días tranquilos. Lo que nadie sabía era que esa decisión terminaría convirtiéndose en el escenario perfecto para el plan que Brian y Tori ya tenían en mente. Porque la casa de los tíos de Cassie quedaba en un lugar poco remoto. Así que esa tarde, alrededor de las 6 de la tarde, llegó a la casa de los tíos de Cassie Matt Beckham. Matt Beckham era el novio de Cassie. Y aquí me quiero detener un momento, porque cuando uno revisa esta historia completa, Matt termina siendo una de las figuras más trágicas del caso. Y no porque él haya hecho algo malo, todo lo contrario, sino porque durante muchos años tuvo que vivir él con la idea de haber sido una de las últimas personas que vio a Cassie con vida y que tal vez la pudo haber salvado. Y de verdad que eso debe ser un peso enorme para cualquier ser humano. Pero bueno, Matt llegó a la casa a pasar un rato con ella, ver películas, conversar, comer, lo normal de una pareja de adolescentes. Y de verdad que todo parecía completamente tranquilo. Pero más tarde llegaron también Brian Draper y Tori Adamczyk. Y esto no le gustó a Cassie porque ella había pedido permiso para que viniera su novio Matt, pero ella no había pedido permiso para que vinieran otras personas. Ellos habían sido invitados por Matt, el novio. Al final Matt terminó convenciendo a Cassie de que los chicos se quedaran, simplemente iban a ver una película y listo. Y aquí es donde, sabiendo lo que sabemos hoy, cada detalle produce escalofríos, porque Cassie los recibió después de esto normalmente. Les mostró la casa, incluso les enseñó el sótano, los cuartos, y los cuatro terminaron en la sala viendo películas. Y si uno hubiera entrado a la casa en ese momento, habría visto exactamente lo que parecía ser una noche común entre amigos, nada más. Nadie habría sospechado que dos personas de las que estaban sentadas en la sala ya tenían un plan completamente diferente en la cabeza. Y lo más inquietante es que mientras Cassie y Matt pensaban que estaban compartiendo una noche normal entre amigos, Brian y Tori ya estaban observando la casa, estudiando la distribución, pensando en lo que venía después. La siguiente parte de la historia es cuando el plan comienza a ponerse en marcha. Y es también cuando los pequeños detalles empiezan a transformarse en señales de peligro que nadie logró interpretar a tiempo. Después de pasar un rato viendo películas con Cassie y Matt, Brian y Tori anunciaron que iban a irse. Y la explicación parecía completamente normal. Dijeron que iban a ir al cine a ver una película. Y digo normal porque ya estaban viendo películas. Pero bueno, nadie sospechó nada. Y bueno, eran compañeros de escuela, eran amigos, ¿por qué iban a sospechar? Hasta ese momento no había ocurrido nada extraño. Pero lo que Cassie no sabía era que antes de salir de la casa, Brian había hecho algo muy importante. Había dejado desbloqueada la puerta del sótano. Y cuando los investigadores reconstruyeron los hechos después del asesinato, entendieron que aquello no había sido un accidente, que era parte del plan.
porque Brian y Tori no tenían intención de irse realmente. Todo lo contrario. Poco después de que se fueron de la casa, ellos sí se alejaron del vecindario, pero no se fueron al cine ni tampoco regresaron a sus hogares. En realidad, ellos volvieron a la zona y estacionaron el carro una calle más abajo. Después se cambiaron de ropa, se pusieron ropa oscura, guantes y máscaras blancas pintadas. Cuando yo leí eso por primera vez, me produjo escalofrío, porque es exactamente el tipo de imagen que uno asocia con una película de terror. Y eso precisamente era lo que ellos querían. Querían convertir aquella noche en una película. Querían vivir su propia versión de Scream. Y eso quedó documentado posteriormente durante la investigación. Mientras tanto, dentro de la casa, Cassie y Matt seguían viendo la película, sin saber que ya 2 personas estaban escondidas dentro de la propiedad. Porque Brian y Tori entraron nuevamente utilizando la puerta del sótano que ya habían dejado abierta. Y aquí es donde ocurre algo que me parece especialmente perturbador, porque inicialmente no fue que entraron y los atacaron. Ellos primero intentaron asustarlos y según los documentos del caso comenzaron a hacer ruidos fuertes en el sótano, golpes, sonidos, movimientos y todo con la intención de atraer a Matt y a Cassie hacia abajo, pero ninguno de los dos bajó. Y honestamente, si yo hubiera escuchado ruidos extraños en un sótano por la noche, tampoco habría querido bajar. Así que el plan no les funcionó. Estos 2 chicos buscaron otra forma. Encontraron el panel eléctrico de la casa y apagaron la electricidad. Toda la casa quedó a oscuras. Y ellos esperaban que Matt o Cassie bajaran a revisar qué era lo que estaba ocurriendo. Pero tampoco funcionó. Y hay algunas fuentes que dicen que ellos también querían que Matt fuera una víctima esta noche, pero bueno, esto no ocurrió. Así que el plan de estos 2 chicos de atraerlos al sótano no funcionó. Y entonces volvieron a encender algunas luces de la casa. Y aquí aparece uno de los detalles más inquietantes de toda la historia. Porque uno de los perros de la familia Contreras comenzó a comportarse de una manera extraña. Cassie y Matt notaron que el perro miraba constantemente hacia las escaleras del sótano, que se quedaba observando, que ladraba, que gruñía por momentos. Y yo sé que cuando uno escucha historias después de conocer el final, es muy fácil darle significado a todo. Pero imagínense estar allí, un apagón extraño, un perro que no deja de mirar hacia el sótano, ruidos ocasionales y una casa enorme durante la noche, una casa que tal vez no conoces completamente. Obviamente Cassie comenzó a sentirse incómoda, nerviosa, y Matt lo notó. De hecho, le preocupó lo suficiente como para llamar a su mamá y le preguntó si podía quedarse a dormir allí con Cassie, porque sentía que ella estaba asustada. Pero su mamá no estuvo de acuerdo porque le dijo que no, ustedes son unos adolescentes de 16 años y no te vas a quedar allá. Pero sin embargo, la mamá le ofreció otra solución. Le dijo que Cassie podía irse a dormir a su casa esa noche y que al día siguiente la llevaría nuevamente a la casa de sus tíos. Y aquí ocurre uno de esos momentos que son imposibles de escuchar sin pensar en el qué hubiera pasado si. Porque Cassie rechazó la oferta. No porque estuviera siendo imprudente, no porque estuviera ignorando el peligro, simplemente porque ella sentía que tenía una responsabilidad. La habían contratado para cuidar la casa, para cuidar a los animales, a las mascotas, y quería ella cumplir con su compromiso. Así que ella decidió quedarse. Y nadie podía de verdad imaginar que esa decisión terminaría costándole la vida. Alrededor de las 10:30 de la noche, la madre de Matt llegó a recogerlo. Y cuando Matt se fue, Cassie quedó sola en la casa. Al menos eso era lo que ella creía, porque Brian y Tori seguían en el sótano esperando, observando. Y cuando Matt se fue de la casa, llamó al teléfono celular de Tori. Y según declaró después, apenas podía escucharlo. Tori hablaba con una voz baja, dice que casi susurrando. Y Matt asumió que estaban dentro del cine. Pero no era así. En realidad estos 2 chicos estaban escondidos en la misma casa donde acababa de dejar a su novia. Y eso es algo que todavía me resulta difícil de procesar, porque mientras Matt regresaba a casa con su mamá, pensando que volvería a ver a Cassie el día siguiente, ella ya estaba siendo observada por 2 personas que tenían intenciones muy diferentes. Desde el sótano, Brian y Tori escucharon cuando Matt se marchó. Y entonces decidieron intentar una vez más a que Cassie bajara. Volvieron a cortar la electricidad, esperaron, pero Cassie nunca bajó. Y entonces comprendieron que si querían continuar con su plan,
tendrían ellos que subir. Después de intentar varias veces atraerla al sótano sin éxito, los dos adolescentes toman la decisión de subir. Ya ellos no iban a esperar más. Recordemos que todo esto había sido planeado. No estamos hablando de una discusión que se salió de control. No estamos hablando de una pelea espontánea. Ellos habían regresado a la casa con esa intención. Habían llevado las armas, habían ocultado su identidad, habían manipulado la electricidad, habían esperado durante horas. Todo esto era deliberado. Estamos hablando de dos chicos que apenas tenían 16 años. La mayoría de los adolescentes están preocupados por otras cosas, exámenes, deportes, relaciones, pero estos dos chicos estaban llevando a cabo un plan de asesinato. En algún momento, después de las 10:30 de la noche, Brian y Tori subieron del sótano y uno de ellos abrió y cerró bruscamente una puerta de un armario que estaba cerca de las escaleras. Y la intención era seguir asustando a Cassie. Según la investigación posterior, ellos seguían intentando crear una experiencia parecida a una película de terror. Y mientras leía sobre esto, no podía evitar pensar en algo. Para ellos esto parecía una fantasía, un juego, una escena. Pero para Cassie era la vida real. Y esa diferencia es lo que hace este caso tan aterrador. Poco después comenzó el ataque. Brian llevaba una daga y Tori llevaba un cuchillo de caza. Ambas armas habían sido compradas previamente en una tienda de empeños. Y entonces con esas armas atacaron a Cassie. Los informes forenses concluyeron que Cassie recibió aproximadamente 30 apuñaladas, 12 de ellas potencialmente mortales. Los investigadores determinaron que se utilizaron dos tipos de cuchillos distintos, uno con sierra y uno liso. La herida que le atravesó el corazón fue causada por el cuchillo liso. Y honestamente, cada vez que llego a esta parte siento una tristeza enorme, porque Cassie estaba sola, estaba asustada, estaba enfrentándose a dos atacantes y ella no tuvo ninguna oportunidad. Después del asesinato, Brian y Tori se fueron de la casa. Pero lo que ocurrió después es una de las razones por la que este caso se volvió tan conocido, porque lejos de sentirse horrorizados por lo que acababan de hacer, ellos se grabaron. Y estas grabaciones terminarían convirtiéndose en una de las pruebas más devastadoras del juicio. En los videos, los investigadores observaron una actitud completamente desconectada del sufrimiento que ellos acababan de causar. No parecían dos personas que acababan de quitarle la vida a una compañera de escuela, a una amiga. Parecían dos adolescentes emocionados. Y de verdad que esto resulta difícil de escuchar, porque mientras la familia de Cassie dormía, tranquilos, sin saber lo que había ocurrido, estos dos chicos ya estaban hablando del crimen frente a una cámara. Y mientras tanto, nadie sabía que algo andaba mal. La familia Contreras seguía fuera de la ciudad. Los padres de Cassie no tenían motivos para sospechar nada. Y durante 2 días completos, nadie descubrió lo que había sucedido dentro de aquella casa. Imagínense eso por un momento, 2 días enteros. Finalmente, el 24 de septiembre, los tíos de Cassie regresaron de su viaje y ellos esperaban encontrar la casa exactamente como la habían dejado. Y probablemente agradecer a Cassie por cuidar de sus mascotas, por cuidar de su casa. Pero en lugar de eso, encontraron una escena completamente devastadora. Fue cuando entonces descubrieron el cuerpo de Cassie. Y a partir de ese momento comenzó oficialmente una investigación por homicidio. Cuando la policía llega a una escena como esta, una de las primeras preguntas es ¿quién fue la última persona que vio a la víctima con vida? Y la respuesta parecía bastante clara: Matt Beckham, el novio de Cassie. Matt había estado con ella esa misma noche, había sido la última persona conocida en verla viva. Y naturalmente los investigadores comenzaron por ahí. Pero algo les llamó la atención rápidamente. Matt cooperó, respondió preguntas y contó exactamente lo que había ocurrido aquella noche. Y además les dijo algo importante. Les explicó que mientras él estaba en la casa, las luces habían estado apagándose y encendiéndose, como si alguien estuviera manipulando la electricidad. Y al principio esto parecía un detalle extraño, pero más adelante terminaría siendo crucial. Los investigadores también entrevistaron a la madre de Matt y ella confirmó que cuando recogió a su hijo esa noche, escuchó la voz de Cassie dentro de la casa. Y eso ayudó a establecer una línea de tiempo más precisa. Además, le hicieron una prueba de polígrafo y Matt la pasó. Y él mantenía una versión consistente de los hechos.
Y poco a poco comenzó a quedar en claro que probablemente no era él el responsable. Y entonces la investigación empezó a mirar hacia otro lado. Porque si Matt no había sido, entonces ¿quién? Los detectives comenzaron a revisar quiénes habían estado en la casa aquella noche. Y 2 nombres aparecieron inmediatamente: Brian Draper y Tori Adamczyk. Los mismos amigos que habían estado viendo películas con Cassie y Matt. Los mismos que supuestamente se habían ido al cine. Y los mismos que muy pronto comenzarían a contar historias que no encajaban entre sí. Y cuando los detectives empezaron a presionarlos, las grietas comenzaron a aparecer. Porque una mentira puede funcionar una vez, pero mantenerla durante horas de interrogatorio es mucho más difícil. Y eso fue lo que exactamente comenzó a ocurrir. La historia que habían preparado comenzó a derrumbarse poco a poco. A medida que avanzaba la investigación, los detectives comenzaron a concentrarse en Brian Draper y Tori Adamczyk. Y la razón era simple: nada de lo que estaban diciendo parecía encajar. Inicialmente, ambos afirmaron que después de salir de la casa de los Contreras, habían ido al cine a ver una película llamada Pulse. Y al principio eso sonaba razonable. 2 adolescentes salen de una casa, se van al cine, después se van a sus propios hogares, fin de la historia. Pero cuando los detectives comienzan a hacer preguntas más específicas, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Les preguntaron detalles de la película, escenas, personajes, momentos específicos, y ninguno de los 2 podía responder. Y yo no sé ustedes, pero si yo acabo de salir de una película hace apenas unos días, probablemente recuerde algo, aunque sea una escena, un personaje, algo. Pero ellos no podían recordar prácticamente nada. Y eso obviamente hizo sonar las alarmas. Entonces los investigadores siguieron presionando y de repente la historia cambió. Ya no era que habían ido al cine. Ahora decían que habían estado recorriendo vecindarios y revisando vehículos, lo que comúnmente llaman car hopping. Ir por los vecindarios, probar si los carros están abiertos y meterse en los carros a robar lo que tienen adentro. Y aquí es donde los detectives empiezan a pensar: ya va un momento, ¿por qué están cambiando la historia? Porque las personas inocentes normalmente no necesitan modificar detalles tan importantes. Ellos dijeron que no querían decir la verdad de que supuestamente habían estado robando carros porque no se querían meter en problemas. Pero cuanto más hablaban estos 2 muchachos, más contradicciones aparecían. Mientras tanto, los investigadores seguían reuniendo evidencia. Y poco a poco empezaron a convencerse de que estos 2 adolescentes sabían mucho más de lo que estaban admitiendo. Finalmente, la presión comenzó a hacer efecto. Brian Draper empezó a quebrarse. No completamente, no de golpe, pero sí lo suficiente como para abrir una puerta. Y aquí viene un momento importante de la investigación, porque Brian admitió que había estado presente cuando Cassie fue asesinada. Sin embargo, él intentó minimizar su responsabilidad. Y esto es algo que se ve varias veces durante este caso. Cada uno intentando culpar al otro, cada uno intentando presentarse como menos responsable. Brian decía que Tori había tenido un papel principal y Tori hacía exactamente lo mismo. Era como ver a 2 personas tratando de escapar de un barco que se hunde. Pero mientras más hablaban, más evidencia aparecía. Y entonces Brian hizo algo que terminó cambiándolo todo. Aceptó llevar a los investigadores a un lugar llamado Black Rock Canyon. Es una montaña alejada de la ciudad. Cuando escuché esto, yo pensé: si los detectives llegan a conseguir algo allí, esto se acabó para ellos. Y efectivamente así ocurrió. Black Rock Canyon era un lugar donde los chicos pensaron que podrían ocultar evidencia sin que nadie lo encontrara, pero se equivocaron. Cuando los investigadores comenzaron a buscar en la zona, encontraron objetos parcialmente quemados y enterrados. Y honestamente esto parece sacado de una película, porque debajo de la tierra comenzaron a aparecer piezas del rompecabezas. Primero consiguieron la ropa, después las máscaras, las armas, y entonces apareció algo que nadie esperaba: una cinta VHS parcialmente quemada. Y aquí es donde esta historia toma un giro completamente distinto, porque hasta este momento los investigadores tenían sospechas, tenían contradicciones, tenían confesiones parciales, pero esta cinta tenía el potencial de mostrar algo mucho más importante: la mentalidad de los asesinos. La cinta fue enviada a especialistas y aunque estaba dañada, quemada parcialmente, lograron recuperar parte de su contenido. Y cuando vieron las grabaciones, los investigadores se dieron cuenta de que estaban observando algo extraordinariamente perturbador. Porque Brian y Tori no solamente habían planeado el asesinato,
lo habían documentado, habían grabado videos hablando de sus pensamientos, de sus fantasías, de sus planes y de cómo querían matar a alguien. Mientras veían los detalles de esta parte del caso, hubo algo que llamó mucho la atención. Porque normalmente los investigadores tienen que intentar reconstruir la mente de un asesino. Tienen que analizar evidencia, cartas, mensajes, testimonios. Pero aquí no. Aquí los propios responsables prácticamente dejaron un registro de lo que estaban pensando. Y eso es aterrador. En los videos se podía ver su fascinación por las películas de horror. También se escuchaban comentarios sobre asesinatos, sobre convertirse en algo importante, sobre dejar una marca. Y cuanto más analizaban las grabaciones, más claro les quedaba que esto no había sido impulsivo, a que había planificación, preparación y había intención. Y entonces apareció otro elemento extremadamente preocupante. Durante el juicio, se reveló que Brian Draper tenía una obsesión documentada con la masacre de Columbine. Los fiscales presentaron escritos realizados por él, y en uno de estos textos, titulado Columbine, Brian expresaba admiración por Eric Harris y Dylan Klebold. Al leer esto, entendí por qué la fiscalía consideró tan importante mostrar estos documentos, porque ayudan a explicar algo fundamental. Estos chicos no estaban solamente fascinados con películas de terror, ellos también estaban fascinados con asesinos notorios, con la fama que obtenían, con la atención que recibían después de cometer actos violentos, y esa combinación resultó extremadamente peligrosa. Mientras toda la evidencia seguía apareciendo, la situación para Brian y Torrey se volvía cada vez más difícil, porque ahora los investigadores tenían sus contradicciones, las confesiones parciales, la evidencia física recuperada, las máscaras, las armas, la ropa y las grabaciones. Y poco a poco se volvió imposible de negar lo ocurrido. El caso ya no giraba alrededor de quién había matado a Cassie. La evidencia apuntaba directamente a ello. Ahora la pregunta era otra. ¿Quién había hecho qué? Y esa pregunta terminaría convirtiéndose en una batalla durante los interrogatorios y posteriormente durante el juicio, porque ninguno quería cargar solo con la responsabilidad. Y mientras ambos intentaban salvarse, la montaña de evidencia seguía creciendo. Y lo que vendría después terminaría convenciendo a un jurado de que aquello había sido un asesinato planeado desde mucho antes de que Cassie abriera la puerta aquella noche. Para cuando el caso llegó al juicio, los investigadores habían reunido una cantidad enorme de evidencia. Y sinceramente era difícil imaginar cómo la defensa iba a explicar todo lo que se había encontrado. Porque ya no se trataba solamente de sospechas, ya no era únicamente una confesión parcial. Los fiscales tenían evidencia física, los cuchillos, las máscaras, la ropa, todo lo que habían recuperado en Black Rock Canyon. Y sobre todo los videos. Los mismos videos que Brian y Torrey habían grabado pensando que nadie los vería. Y si algo quedó claro durante el juicio, fue que aquellas grabaciones terminaron siendo la prueba más devastadora de todo el caso. Porque permitían ver la planificación, permitían escuchar los pensamientos de los dos chicos y mostraban que la idea del asesinato existía antes de que Cassie fuera atacada. La fiscalía argumentó que se trató de un asesinato premeditado y la evidencia respaldaba esa conclusión. Durante el proceso judicial también quedó claro que ambos intentaban reducir su propia responsabilidad. Cada uno señalaba al otro. Cada uno trataba de presentarse como menos culpable. Y esto es algo que suele ocurrir cuando dos personas participan en un crimen grave. Mientras creen que nadie sabe la verdad, permanecen unidos. Pero cuando las consecuencias llegan, la lealtad desaparece rápidamente. Brian afirmó en distintos momentos que Torrey había tenido un papel principal y Torrey hizo lo mismo. Pero el problema para ellos era que la evidencia los colocaba juntos durante toda la planificación y durante la ejecución del crimen. Los jurados escucharon las grabaciones, escucharon a los investigadores, escucharon a los expertos y poco a poco comenzaron a ver el panorama completo. Un panorama que era muy difícil de ignorar. Mientras seguía investigando este caso, hubo algo que no dejaba de venir a mi mente. Cassie, Brian y Torrey tenían 16 años. Los tres iban a la misma escuela, vivían en la misma comunidad, tal vez compartían los mismos amigos. Y sin embargo, sus caminos terminaron en lugares completamente opuestos. Uno de ellos perdió la vida y los otros dos terminarían enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones. Finalmente, llegaron los veredictos. Brian Draper fue declarado culpable de asesinato en primer grado el 17 de abril del 2007. Meses después,
el 8 de junio del 2007, Torrey Adamczyk también fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Ambos fueron condenados además por conspiración para cometer asesinato. Y entonces llegó el momento de la sentencia. El 31 de agosto del 2007, el tribunal impuso una condena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para ambos. Además, recibieron una sentencia adicional de 30 años a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato. En otras palabras, saldrían de la sala del tribunal ese día sabiendo que probablemente nunca más volverían a vivir en libertad. Y aquí vamos a hacer una pausa, porque a veces cuando hablamos de sentencias, la conversación se enfoca únicamente en los responsables. Pero para mí hay otra pregunta, ¿y la familia de Cassie? Porque ninguna condena devuelve la vida, ninguna sentencia elimina el dolor, ningún veredicto devuelve los cumpleaños perdidos, las graduaciones, los momentos familiares. Y eso fue algo que la comunidad de Pocatello sintió profundamente. El funeral de Cassie se celebró el 1 de octubre del 2006 y aproximadamente 500 personas asistieron para despedirse de ella. 500 personas. Eso nos dice mucho sobre el impacto que tuvo en quienes la conocían. Porque no estamos hablando solamente de familiares, estamos hablando de amigos, de compañeros de escuela, de vecinos, de personas que vieron cómo una tragedia golpeó a toda una comunidad. Y aunque el caso terminó en los tribunales, la historia de Cassie no terminó ahí. Su familia decidió encontrar una manera de mantener vivo su recuerdo. Y eso me parece algo hermoso dentro de esta historia tan dolorosa. Después del asesinato, nació una iniciativa llamada Pumpkins for Cassie. La actividad permitía recaudar donaciones para ayudar tanto al refugio de animales de Pocatello como al banco de alimentos de Idaho. Las personas hacían una donación y recibían una calabaza. Era una forma de transformar una tragedia en algo positivo para la comunidad. Y sinceramente creo que esto dice mucho sobre quién era Cassie y sobre el tipo de familia que tenía. Porque ellos pudieron haber decidido encerrarse únicamente en su dolor, pero eligieron convertir ese dolor en una ayuda para otras personas. Y yo les voy a dar mi opinión. Este caso no fue causado por una película. Porque como les dije anteriormente, millones de personas disfrutan películas de horror todos los años. La diferencia aquí está en las decisiones que tomamos, en cómo respondemos a nuestras obsesiones. Y lo que ocurrió aquí fue el resultado de decisiones reales tomadas por personas reales. Decisiones que destruyeron vidas. Cassie Jo Stoddard tenía apenas 16 años. Era una joven responsable, estaba cuidando una casa, cuidando unas mascotas, cumpliendo con un compromiso. Y ella jamás imaginó que personas a las que conocía entrarían por esa puerta con la intención de hacerle daño. Por eso este caso sigue siendo recordado casi 2 décadas después, no solamente por la brutalidad del crimen, sino porque nos obliga a preguntarnos cómo 2 adolescentes llegaron a cruzar una línea tan oscura. Y quizá esa sea la parte más difícil de entender, porque algunas historias tienen respuestas sencillas, esta no. Lo único que sí sabemos es que una persona inocente perdió la vida y que su familia ha trabajado durante años para que sea recordada por quien era realmente, no por la forma que murió, sino por la vida que vivió. Y creo que eso es exactamente como debería ser recordada Cassie Jo Stoddard, como una hija, como una amiga, como una estudiante, una joven que merecía mucho más del tiempo que tuvo. Y hasta aquí llegamos con esta historia de Cassie Jo Stoddard. ¿Qué opinan ustedes de este caso? ¿Ya lo habían escuchado antes? Y díganme qué fue lo que más les impactó. Los leo en los comentarios. Y como siempre les digo, cuídense allá afuera porque estas historias son reales. Nos vemos en el próximo episodio. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Okay. Against killing people. I know it's a wrong thing, but hell, you restrict somebody from it, they're gonna want it more. We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stoddard. She's going to be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? I mean, like September 22nd, 2006. We know there's lots of doors. There's lots of places to hide. I locked
The back doors, it's all locked. Now we just gotta wait. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie.